Dentro del mundo de Carcassonne es frecuente que cada cierto tiempo lancen algo llamado Big Box, donde se incorporan algunas expansiones y mini expansiones que han sido lanzadas. El 2021 se lanzó su más reciente versión, la número 7, y es la que vamos a conocer el día de hoy en esta tremenda caja. Tiene bien puesto el nombre de Big Box. Son técnicamente 11 expansiones, de las cuales son 2 grandes y 9 mini expansiones. Hay varias que ya hemos cubierto en el canal, pero vamos a darle un tiempo a cada una de ellas para que las conozcan y se sorprendan, porque incluso pueden mezclar todas las 11 expansiones en una sola gran experiencia. Vamos a hacerlo. Este video se realiza gracias al apoyo de Debir Chile. Aquí tenemos los componentes de la Big Box de Carcassonne, que está hecho para 2 a 6 jugadores, donde el objetivo es alcanzar la mayor puntuación posible. Están subdivididas aquí las expansiones y el juego base, pero además de esto, que vamos a revisar enseguida, incorpora el juego este tablero para la puntuación y su respectivo manual. En el manual van a encontrar muy detalladamente cada uno de los pasos a seguir en cada una de las expansiones y mini expansiones. Son totalmente combinables, puedo usar una, puedo usarlas todas, puedo usar 3, puedo usar las que yo quiera. Y aquí en la parte de atrás viene algo muy importante, que es el detalle de cada loseta, en caso de que se les pierda alguna o no saben muy bien cuál va a dónde, para poder identificarlo. Y esta parte de atrás también es muy importante, la vamos a ver en breve, porque en base a la cantidad de expansiones que usen, hay ciertas acciones durante el turno que deben ocurrir primero antes que otras, porque eso puede determinar un cambio bastante radical en el desarrollo de la partida, así que mantengan esto aquí a mano. Para revisar los componentes vamos a ir uno por uno para que los vayan conociendo, pero lo que sí es que nos vamos a centrar más en lo nuevo, en las mini expansiones, porque por ejemplo en el canal ya van a poder encontrar videos muy extensos de cómo jugar el juego base con estos componentes que están aquí, los meeples para cada jugador, los respectivos colores, más las losetas del juego original que no tienen ningún símbolo extra alrededor. Y ahora podemos definir cuáles son esas 11 expansiones, iniciando con Posadas y Catedrales, que trae todos sus componentes correspondientes, los meeples grandes, las losetas del juego base y nuevas losetas de puntuación. Después tenemos Constructores y Comerciantes, con también todas sus losetas y sus formas extrañas de ciudad, con los constructores, los cerdos y también las fichas de mercancía. Esas son las 2 grandes expansiones del juego. Ahora vamos a las mini expansiones, donde por ejemplo está la que ya todos muy probablemente conocen, que es el río, que se acostumbra a incluir en las cajas del juego base, segunda y tercera edición. Y también el abad, muy probablemente su juego base ya incorpora estas dos, el río y el abad. Pero ahora nos vamos a las novedades, estas otras 7 mini expansiones que también se incorporan en la caja, donde iniciamos con máquinas voladoras, que son estas 8 nuevas losetas, y un dado. Se incorpora un dado ahora a Carcassonne con una función bien particular. Después tenemos despachos, donde hay 8 fichas de despacho y 6 nuevos meeples llamados seguidores. Y lo curioso es que estas fichas tienen un reverso y un anverso. Vamos a explicarlo en breve, pero para que lo tengan en consideración. Tenemos después los transbordadores, que también son 8 losetas, pero también incorpora estas 8 mini piezas de madera que son los transbordadores y que hay que tomar con bastante cuidado. Pasamos después a las minas de oro, donde también 8 losetas nuevas, pero además se añaden 16 lingotes y una tabla de puntuación. Tenemos al mago y la bruja, que nuevamente 8 losetas nuevas y ahora 2 figuras, una violeta del mago y una naranja de bruja. Y después los ladrones, que también 8 losetas nuevas y además un meeple nuevo para cada jugador. Finalmente los círculos en cultivo, que son 6 losetas, donde vamos a encontrar 3 símbolos distintos, hay 2 de cada uno. Entonces, el seteo originalmente va a depender mucho de qué expansión o mini expansión quieran utilizar, pero la más frecuente es las losetas del juego base más las losetas nuevas que quieran incorporar. Si quiero jugar, por ejemplo, Constructores y Comerciantes y añadir máquinas voladoras y también los círculos en los cultivos, tomo esas losetas, las mezclo y formamos ahí la base para la partida. Pero hay algunas excepciones con algunas que no se mezclan en el juego base, como las de, por ejemplo, el río. Entonces vamos a proponernos ahora revisar una por una, pero muy a grandes rasgos las que ya revisamos. Juego base, abad, río, constructor y comerciante, posada y catedral. Las vamos a pasar muy rápidamente, les dejo invitados desde ya a revisar el video en detalle si gustan revisar cada uno de sus pequeños elementos, para después dar paso a las mini expansiones, que creo que son lo más atractivo de esta edición. Vámonos entonces al juego base. Cada jugador va a recibir 8 meeples de un color determinado y va a ubicar uno en la tabla de puntuación aquí en el punto 0. Un jugador puede hacerse cargo de la puntuación, pueden dejarlo ahí al alcance de todos, ustedes pueden decidir.
Pero la estructura de Carcassonne es bastante simple. Primero vamos a colocar una loseta, después opcionalmente vamos a añadir un seguidor a esa loseta que acabamos de ubicar en alguna de las estructuras que muestre, y lo tercero es provocar una puntuación si es que se cumplen esas condiciones. El juego más base de todo tiene que ver con una condición en particular, que es que siempre que ubiquemos una nueva loseta debe respetar todas las estructuras que se están conectando. Dígase pasto con pasto, camino con camino, ciudad con ciudad. Esto no se puede hacer, esto tampoco se puede hacer, esto ningún problema, esto ningún problema. Después otro jugador, por ejemplo, saca esta pieza, entonces puedo ubicarla aquí porque respeta normas de construcción. Puedo ubicarla aquí porque también respeta normas de construcción. Puedo ubicarla aquí, pasto con pasto. Esa es la lógica de Carcassonne en ese sentido. Y siempre que ubico piezas debo respetar todas las condiciones. Por ejemplo, esta aquí, si bien coincide ciudad con ciudad, no coincide camino con pasto, así que no puedo ubicarla ahí. Tendría que ubicarla aquí, tendría que ubicarla aquí, ningún problema. Y cuando ubico seguidores, puedo ubicarlos en 3 posibles lugares o 4 si quiero un juego un poco más difícil. El más tradicional de todos es en el camino, como un ladrón, donde voy a acumular un punto por cada loseta que contenga ese camino cuando se cierre, dígase tengo un origen y un final, que está dado por diferentes losetas que van a ir apareciendo. Por ejemplo, esta loseta de aquí entrega un inicio y o un final a algunos caminos, ahí por ejemplo. Entonces después, si alguien conecta esta pieza aquí o yo mismo, voy a recibir 4 puntos porque tengo 1, 2, 3, 4 losetas que componen ese camino. Después están los caballeros, que me van a entregar 2 puntos por cada loseta que se contenga en esa ciudad que acabo de cerrar. Por ejemplo, esta se ubica aquí, me entrega 2, 4, 6 puntos porque son 3 losetas. Y también algunas piezas traen escudos, eso me da 2 puntos extra. Después tenemos los monasterios, donde vamos a recibir puntaje siempre y cuando se rodee la pieza con otras piezas, independiente de quién sean. Si logro ubicar, además de estas 2 piezas aquí alrededor, voy a recibir 9 puntos. Y finalmente la cuarta opción, si quieren un juego un poco más complejo, es la del campesino. El campesino es un poco distinto porque puntúa al final del juego y recibe 3 puntos por cada ciudad que esté cerrada en los límites de su campo. Si el juego terminase ahora, por ejemplo, este meeple recibiría 3 puntos porque aquí hay una ciudad cerrada en sus límites. Esta, si bien está cerrada, no está en sus límites y por lo mismo se hace un poco más complejo de puntuar porque puntúa al final. Todas las demás puntúan durante el juego. Ahora, si el juego termina con estructuras que no han sido completadas, también se recibe puntaje, pero se recibe menos puntaje. Un punto por cada loseta que contenga un camino sin cerrar. Un punto en lugar de 2 por cada loseta que contenga una ciudad. Y un punto por cada loseta que esté rodeando a mi iglesia, más un punto base por la iglesia. Esta me daría 3 puntos, por ejemplo. Ese es el juego base. Ubico loseta, opcionalmente ubico seguidor y veo si se provoca una puntuación. Siempre en ese orden, muy importante. Teniendo en claro el juego base, entonces, ahora nos vamos a las expansiones. Iniciamos con el río. El río que está compuesto de 12 losetas y que, si se fijan, tiene el mismo fondo que la primera loseta original. Esto porque vamos a iniciar siempre con el río. Entonces no vamos a mezclar estas piezas en las del juego base y al contrario vamos a sacar la loseta inicial del juego base para que no salga durante la partida. Y hay 2 losetas distintas que nos interesan, que son el lago y el manantial, que básicamente son el origen del río y el cierre del río. Estas 2 losetas las vamos a dejar fuera por mientras, vamos a revolver todas las demás y vamos a dejar el fin del río, esta de aquí, en la parte de abajo. Este es el origen del río y funciona como una especie de previa a lo que es el juego original. Vamos a iniciar con estas losetas hasta que se acaben y después vamos a ir con las originales. Y funciona bajo las mismas reglas, pero el río es lo que manda. Aquí, por ejemplo, no puedo conectar pasto con pasto, debe ser siempre río con río. Y aquí también cumplo la misma estructura. Ubico loseta, opcionalmente ubico un meeple y provoco puntuación si es que se provocase. Aquí muy probablemente no se va a provocar ninguna puntuación con el río, así que nos saltamos ese paso si es necesario. Entonces, por ejemplo, inicié yo, saqué esa loseta, la voy a ubicar aquí como campesino. Perfecto. Siguiente jugador, saco una loseta, misma instrucción. No puedo ponerlo aquí porque siempre manda el río. Y aquí podría ubicar un meeple en la iglesia. Siguiente jugador, saco un meeple. Y aquí ocurre lo siguiente. No puedo hacer que el río gire en U. Por ejemplo, esto aquí no se puede hacer. Siempre debe ir así. Para evitar más que nada que el río se encuentre consigo mismo y evitar ahí una catástrofe natural. Y eso vamos a hacerlo con todas las losetas. Entonces vamos a ubicarlas. Y aquí, por ejemplo, esto no se puede hacer. Vamos a suponer que el río termina aquí para no ocupar tanto tiempo ni espacio.
Y ahora empieza el juego. Entonces el juego empieza de la misma forma que empezaría sin el río, pero tenemos la ventaja que ahora hay muchas estructuras donde podemos ir ubicando nuestras piezas. Al principio sin el río es un poquito más complejo porque no hay tanta opción, en cambio ahora tenemos muchas opciones. Puedo ubicarlo aquí, puedo ubicarlo acá, puedo ubicarlo acá, puedo ubicarlo acá. Si se fijan, ya tengo muchas opciones. Entonces en base a eso me puedo ir expandiendo. Pero una vez que inicia el juego y se acaban las losetas de río, después ya no lo vamos a volver a ver. Recuerden también que el río es un límite que demarca lo que corresponde a cada campesino, y por lo mismo puede ser interesante ubicar al menos uno cuando inician. No es obligación, pero pueden hacerlo. Esa es la primera mini expansión, el río. Segunda mini expansión, el abad. Cada uno recibe su abad de respectivo color y lo que va a permitir es puntuar durante el juego dos posibles estructuras, y esas son la iglesia o el jardín. Vamos a iniciar el juego tal cual como funciona siempre, misma estructura, pero si pongo una loseta que tiene o un monasterio o un jardín, puedo decidir ubicar un meeple de los tradicionales o al abad. Y el abad va a funcionar solamente en esas estructuras. No puedo ubicarlo, por ejemplo, como caballero o como campesino, como ladrón, nada de eso. Solamente iglesia o jardín. Por ejemplo, otro jugador va a ubicar esta pieza aquí, que tiene un jardín aquí al centro, perfectamente válido que ubique su abad en esta zona. Y puntúa exactamente igual que como puntuase un monje normal. Va a recibir 9 puntos si se cierra completamente, sea la iglesia o sea el jardín. Aquí le da un pequeño valor extra a esa estructura que en el juego base veíamos pero no utilizábamos. Ahora sí se va a utilizar este pequeño jardín de flores. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene el abad? Es que si en la fase 2, que es cuando ubico meeples opcionalmente, no ubico ninguno en la estructura que estoy ubicando, puedo retirar a mi abad y puntuar lo que puntúa en ese momento. Entonces, por ejemplo, jugador azul ubica esta pieza aquí, pero no va a ubicar ni un caballero ni un campesino, sino que va a puntuar a su abad. Entonces recibe 3 puntos, 4 puntos, porque tiene la de aquí al centro más 3 losetas alrededor, 4 puntos. Y ahora me sirve para poder ubicarlo después en otra iglesia o en otro jardín. Puede ser útil especialmente si avanza el juego y se quedan sin meeples muy rápido. La opción de retirarlo puede ayudarles ahí un poquito. Pero ese es el abad. Nos vamos ahora a Posadas y Catedrales, la primera expansión oficial del juego, creo que es mi favorita, donde cada jugador va a recibir este meeple que es más grande en comparación al resto. Lo recibe al inicio del juego y también vamos a dejar al alcance de los jugadores estas piezas para ayudarnos a contar la puntuación. Cuando alguien supera la puntuación de los 50 recibe esta pieza, si supera los 100 da vuelta la pieza, si supera los 100 recibe otra pieza y así, para ayudarnos a revisar con mejor detalle la puntuación, porque el tablero original llega hasta los 50, así que ahí mucho más fácil seguir la puntuación. ¿Qué vamos a encontrar en estas nuevas losetas? Estructuras que ya hemos visto, caminos con ciudades, iglesias con 2 caminos, empiezan a aparecer un poco algunas cosas medias extrañas aquí, formas que no habíamos visto, esta de aquí por ejemplo que también delimita los campos, y 2 cosas importantes, las posadas y las catedrales. Las catedrales son 2, y las posadas son 6, que añaden un par de reglas extra al juego bien interesantes. Primero, mantenemos la misma estructura original, vamos a revolver todas estas piezas en las del juego base, si se fijan tienen el mismo reverso, igual que todas las de las expansiones, pero lo que vamos a hacer ahora es estar jugando constantemente, respetando las reglas de colocación siempre, y podría llegar a aparecer una posada. ¿Qué es lo que ocurre con la posada? Me va a entregar 2 puntos por camino en lugar de 1 si es que se logra cerrar. Supongamos que estaba jugando aquí, es mi turno, juego esta loseta acá. Si yo cierro este camino, por ejemplo con esta pieza de aquí, ahora en lugar de darme 4 puntos me va a entregar 8, porque tiene 4 losetas y una posada, así que se multiplica por 2. ¿Cuál es el pero? Si termina el juego y no lo cierro, en lugar de darme el puntaje que me correspondía, me va a entregar 0 puntos. Así que ahí se pone un poquito más arriesgado. Otros jugadores podrían jugar piezas para que yo no cierre ese camino tan fácilmente. Se pone un poquito más competitivo y es bastante agradable en ese sentido. Y de una forma muy similar funciona la catedral. Supongamos que tengo este caballero aquí. Voy a ubicar esta loseta acá. Y ahora, esta ciudad, si logra ser cerrada, en lugar de darme 2 puntos por loseta, me va a entregar 3 puntos por loseta. Entonces aquí en lugar de darme 2, 4, 6, 8, 10, me entregaría 15. Pero, ¿qué pasa si no se cierra al final del juego? Lamentablemente no me suma puntuación. Eso con respecto a las nuevas estructuras. Pero ahora nos vamos a este seguidor grande. ¿Para qué sirve? Y que tiene que ver con el lado también más competitivo de Carcassonne. Hay una regla primordial en el juego y es que si yo ubico una pieza no puedo ubicar uno de mis seguidores donde ya hubiese uno. Entonces, por ejemplo,
Jugador azul inicia el juego con esta loseta, ubica aquí. Siguiente jugador va a ubicar esta pieza de camino aquí, no puede ubicar a su seguidor acá, porque ya tiene un seguidor. En ese sentido empieza uno a rebuscar un poco la competencia, porque lo que podría pasar es que yo ubique esta pieza aquí y ponga a mi seguidor acá. En ese sentido no estamos chocando en ningún caso, así que es totalmente válido. Pero, ¿qué pasa si alguien conecta aquí y después aquí? Este ahora es solamente un camino y tiene presencia de ambos. Eso totalmente válido. Y ahora, ¿qué pasa si esto de aquí se cierra y esto de aquí se cierra? Vamos a recibir puntaje el que tenga mayoría de meeples. Pero aquí hay empate porque ambos tenemos uno. En ese caso, los dos recibimos el puntaje. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, en lugar de tener esa situación, habría ocurrido algo como esto? Yo ubiqué esa pieza aquí, yo ubiqué mi seguidor aquí, después ubiqué esta pieza aquí y después ubiqué esta pieza acá. En este caso es un solo gran camino, pero yo tengo mayoría porque tengo dos meeples y el amarillo tiene solamente uno. Así que yo me llevo el puntaje, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2 por la posada. Ahí aumenta la competencia. Y con las ciudades pasa algo muy similar. Por ejemplo, el azul va a ubicar este caballero aquí en esta zona. Entonces si el amarillo se ubica aquí, no va a poder ubicar a su meeple acá. Entonces, ¿qué podría eventualmente hacer? Por ejemplo, ubicar esta pieza aquí y dejar este caballero aquí. Después buscar una pieza como esta, una pieza como esta. Añadir una catedral para darle más pelea aún. Y jugar esta pieza aquí. En este caso, ahora si bien se dio una vuelta gigante, es una sola gran ciudad. Si se llegase a cerrar, ambos recibimos la misma puntuación. Pero aquí viene la gracia de este meeple más grande, porque el meeple grande vale por 2. Entonces, si yo ubico al meeple grandote aquí y el amarillo tiene este acá, si bien lo fusionó, vamos a contar quién tiene más presencia. Yo tengo uno que vale por 2 y el amarillo tiene solamente 1. Así que el azul gana la mayoría y si que se llegase a cerrar, solamente él va a puntuar. Y punto importante, es solo para las mayorías, no es que se duplique la puntuación con este seguidor. Por ejemplo, si hubiese sido el caso del camino de aquí y tenía este seguidor aquí y el amarillo acá, no es que reciba 8 por 2, sino que simplemente es para pelear quien tiene mayorías. Y esa es la expansión Posadas y Catedrales. Seguimos ahora con constructores y comerciantes. Al inicio de la partida, cada jugador va a recibir sus estructuras correspondientes en su color, donde está el constructor y este cerdito. Vamos a dejar al alcance de todos los jugadores estas piezas de mercancía donde tenemos barriles, trigo y tela, porque al final del juego el que tenga más de estos recursos en cada uno de los tres va a recibir 10 puntos. Si yo por ejemplo termino con 2 barriles y mi oponente con un barril, yo recibo 10 puntos. Si mi oponente tenía 3 trigos y yo 2, él recibe 10 puntos. Y así también con la tela. ¿Cómo se reciben estos recursos? Y aquí viene también una vuelta bien interesante de Carcassonne. Se entregan a la persona que cierre las ciudades que contengan esos recursos. No solamente a la persona que tenía mayoría o si recibe puntuación ahí o no. Entonces, si por ejemplo el jugador amarillo tenía esta pieza aquí, pero el jugador azul va a ubicar esta pieza acá. Amarillo recibe su puntuación correspondiente, que son 8 puntos, pero el azul se lleva 2 trigos y un barril. Así que le da un toque bien curioso a este juego. Estas piezas, al igual que en Posadas y Catedrales, las vamos a añadir al principio del juego y lo más curioso que tiene son formas muy extrañas. Esta ciudad, por ejemplo, muy particular, este camino muy raro, este camino también que cierra, abre, un montón de cosas curiosas en estas losetas. Me gusta bastante porque es un poco más impredecible en ese sentido. Y en base a eso vamos a ir jugando. Ahora, ¿cómo funcionan las nuevas estructuras? Básicamente, el constructor nos va a permitir jugar más turnos. Por ejemplo, yo tengo aquí un seguidor ya ubicado. Voy a ubicar una pieza que expande donde ya tengo un seguidor. Y en lugar de ubicar un meeple en una nueva estructura, puedo ubicar a mi constructor. Siempre debe ser ubicado en una zona donde ya tuviese uno de mis meeples. En este caso aquí en la ciudad, pero también podría ser un camino. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo vuelva a expandir esta estructura donde ya está ubicado el constructor? Voy a poder jugar un turno extra. Entonces saco una loseta de la reserva y la ubico. Ahora, si llegase a expandir nuevamente, no es que tenga turno extra tras turno extra, simplemente es una vez. Y en este caso la nueva loseta funciona bajo las mismas condiciones de siempre. La ubico, opcionalmente puedo ubicar un seguidor ahí o no y provoco la puntuación si es que se provoca. Eventualmente esto se va a cerrar, va a puntuar, puntúo normalmente, constructor no me da puntaje extra,
lo recupero y ahora perfectamente puedo ubicarlo en otra nueva zona donde cumpla las mismas condiciones. Por ejemplo, tuviese esta pieza aquí y después en otro turno ubico esta pieza aquí. Ahora puedo ubicar mi constructor. Entonces si yo expando este camino voy a poder jugar un turno extra. De una forma un poco similar funciona el cerdito, pero el cerdito lo que va a hacer es entregarnos más puntuación en los campos donde se encuentre. Forma muy similar de ubicación al constructor. Lo puedo ubicar en un campo donde ya tuviese un campesino. Y lo que va a hacer el cerdo es básicamente, en lugar de darme 3 puntos por ciudad cerrada, entregarme 4 puntos. En este caso aquí, por ejemplo, este campesino puntúa por esta ciudad que está cerrada, está en sus límites, pero como tengo el cerdito, en lugar de darme 3 puntos, me va a dar 4 puntos. Si tuviese esta ciudad también cerrada de alguna forma, como por ejemplo con esto aquí, que también está en sus límites, claro, cuando esta de aquí se cierre, son 2 ciudades cerradas, entonces en lugar de 6 puntos van a ser 8 puntos. Y así con el cerdito. Así que bien dinámica, y también sé que es la favorita de muchos esta expansión constructores y comerciantes. Esta de las losetas nuevas y todo lo demás le da un toque bien atractivo. Ya revisamos entonces las 2 primeras grandes expansiones y las 2 mini expansiones. Ahora nos vamos con las 7 restantes mini expansiones. Voy a dejar aquí una zona de juego ficticia para poder explicarlo mejor, porque estas 7 mini expansiones traen pocas losetas que las vamos a ir mezclando según corresponda. Y tienen dinámicas bien curiosas. Y creo que mi favorita de estas mini es la de máquinas voladoras. Máquinas voladoras tiene estas 8 nuevas losetas que, bajo la misma lógica, vamos a revolver junto con las demás. Y además vamos a dejar este dado aquí al alcance de los jugadores. ¿Qué puede ocurrir? Que yo saque una loseta y que sea de máquina voladora. Puedo ubicarla tal cual como se ubica una loseta normal y ubicar en esa o esas estructuras lo que ahí aparezca. Por ejemplo, aquí podría ubicar un campesino o al abad, pero aparece también esta máquina voladora, entonces lo puedo ubicar ahí. Y ahí empieza la magia, porque vamos a ubicarlo. Voy a lanzar el dado y este seguidor se va a ubicar en la loseta que indique dónde va a caer, si es que cayese en alguna. Entonces, lanzo el dado, por ejemplo, apareció el 3. Y sigo esta dirección, debo ubicarlo 1, 2, 3 losetas más acá. No hay ninguna, así que lamentablemente pierdo ese seguidor. Pero ¿qué pasa si lanzo el dado y aparece el 1? Ahora, aunque ustedes lo crean, me puedo colar aquí. Es como que cayese desde el aire. Y esta es la única excepción en cuanto a que hubiesen 2 meeples en una misma loseta. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Estamos peleando por la mayoría. Y el rosado no va a estar muy contento con esa acción. Supongamos después que otro jugador saca esta loseta, la va a ubicar aquí, jugador amarillo por ejemplo, y va a ubicar a su seguidor entonces en la máquina voladora. Va a lanzar el dado, apareció un 1 y ese 1 me indica que puedo ubicarlo aquí. Nunca puedo ubicarlo como campesino, independiente que esté ocupado el campo o no, pero podría ubicarlo aquí en esta zona. O incluso si hubiese salido el 2, lo puedo ubicar aquí. Y ahora también ahí vamos a pelear. Ahora, ¿quieren más maldad en sus vidas? Ubiquen una máquina voladora y ubiquen al meeple grande, que vale por 2. Entonces, ahora, ¿qué pasa si se lanza y se lanza el 2? Gana mayoría el amarillo. Y ahí empieza el caos. Así de simple es máquinas voladoras. Nos vamos ahora a los despachos, que funcionan de una forma bastante distinta a lo que son otras mini expansiones. Vamos a recibir una de estas fichas nuevas para cada jugador, pero en lugar de dejarla en nuestra reserva, la vamos a dejar aquí en la zona de puntuación. Entonces vamos a dejar a un meeple y además a una nueva seguidora. Las demás losetas, que son 8, las vamos a ubicar con este lado mirando, las vamos a revolver y las vamos a dejar a un costado del tablero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a jugar exactamente igual como se juega una partida de Carcassonne, pero cuando provoquemos una puntuación vamos a decidir si avanzamos con nuestro seguidor original o con la nueva seguidora. Por ejemplo, vamos a dejar esta figura aquí y al amarillo acá. Es el turno del amarillo, va a sacar una loseta, va a ubicar esta aquí, va a recibir 6 puntos, entonces yo elijo avanzo 6 con mi seguidor original o avanzo 6 con mi seguidora nueva. Y aquí puede ocurrir una de dos posibles cosas. Que avance y llegue hasta cierto punto, o que avance y caiga en una de las figuras sombreadas. Y aquí tiene una lógica bien interesante. Si caigo exactamente en una de las figuras sombreadas, voy a recibir una ficha de despacho. Voy a sacarla y con esta tengo dos opciones: puntuar el despacho o recibir los 2 puntos que aquí aparecen. Independiente de la acción que elija, lo voy a tomar, lo voy a dejar en la parte de abajo y el juego sigue.
Entonces aquí empieza lo curioso con respecto a cuál de estas fichas avanzar. Intentar conseguir puntos con un múltiplo de 5. Es bien curioso, las ciudades multiplican por 2, por ejemplo. Entonces se pone interesante aquí la cosa. Ahora, ¿qué puntuaciones vamos a encontrar en estos despachos? Iniciamos con puntaje por la ciudad menor. Básicamente lo que vamos a hacer es jugarla y puntuar por la ciudad que menos puntos nos daría al final del juego. En este caso supongamos que el juego rosado sacó esta pieza y tiene esta ciudad aquí. Quizás tiene otras más grandes en el resto del tablero, pero esta al final del juego le entregaría 1, 2, 3 puntos. Lo que va a hacer es recibir esa puntuación, que en este caso serían 6 puntos. Y ese seguidor se queda ahí. Después tenemos puntuar el camino menor, misma regla que recién, pero en este caso es el camino que nos entregaría menos puntaje. Después tenemos el monasterio menor, exactamente las mismas reglas, puntuamos el monasterio que menos puntaje nos daría. Después tenemos la opción de jugar un turno extra, similar al constructor, pero en este caso un turno extra automáticamente. Después la opción de recibir 2 puntos por cada escudo en la ciudad donde tenga al menos un caballero, no hace falta que tenga las mayorías. Después 2 puntos por cada caballero que tuviese en una ciudad, yo elijo la ciudad y esos caballeros se mantienen ahí. Después muy similar, pero en los campos, recibir 2 puntos por cada seguidor que tenga en uno de mis campos, el seguidor se mantiene ahí. Y finalmente puntuar un seguidor y recuperarlo. Por ejemplo, el rosado va a sacar esta pieza y va a puntuar este inmediatamente, así que recibe sus 6 puntos y lo recupera. Esos son los despachos. Le da un toque interesante al juego, no es mi favorita, pero el que se pueda puntuar de múltiples formas y de cierta forma resolver un poco el no haber cerrado ciertas cosas les puede ayudar bastante. Nos vamos ahora a los transbordadores que se van a mezclar al inicio de la partida entre todas las losetas y vamos a dejar al alcance estos pequeños puentes que vamos a ir utilizando. Básicamente cuando un jugador retira una loseta que tiene este lago con estos caminos, va a poder ubicarla respetando las mismas normas de siempre. Si es que no tuviese un seguidor puede ubicar uno, pero además ahora va a ubicar un transbordador. Y ese transbordador puede ser ubicado de tal forma que conecte dos caminos distintos. Por ejemplo, ubicarlo de esta forma para que conecte esos dos caminos, o a mi beneficio, para el verde en este caso, dejarlo aquí. Entonces de esta forma amplío el camino considerablemente y lo puedo seguir expandiendo. ¿Qué es lo importante? Esto se considera como un cierre o inicio de un camino. Entonces si es que cumpliese las condiciones debiese puntuar. Por ejemplo, esta pieza está aquí. Retiro una pieza, es esta de transbordador. Si yo la ubicase aquí y esto aquí, se considera cerrado, porque aquí tiene un origen o un fin. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 puntos para el verde. Pero también podría hacer esto, esperando que eventualmente salga una pieza que me permita conectar aquí este camino y ahí recibo más puntaje. Pero ¿qué es lo importante? Estos transbordadores no van a quedar fijos porque pueden moverse durante la partida. ¿Cómo se hace? Tan simple como, por ejemplo, si este transbordador aquí estuviese ubicado, si yo ubico una pieza que desemboque en un transbordador, perfectamente puedo reorientarlo. Y aquí se pone también un poco más peleado porque ahora podría eventualmente quitarle tanto puntaje al verde, pero después el verde si lo amplía aquí lo puede recuperar para acá, entonces esto se va a estar moviendo constantemente. Y también, no está de más mencionarlo, perfectamente yo puedo ubicar un transbordador, por ejemplo, supongamos que este no tiene ningún seguidor, o lo ubico aquí. Perfectamente ubicable un seguidor en ese camino o en ese camino. Pero recuerden siempre que esto se va a estar moviendo constantemente. Y si provocase una puntuación, se debe puntuar. Nos vamos ahora a los lingotes de oro. Los lingotes de oro tienen dos tipos de losetas, una de puntuación que se deja a un costado y las otras 8 que tienen este lingote de oro. Parece un bloque de mantequilla, pero créanme, es un lingote de oro. Igual que en otras mini expansiones, las revolvemos, después las revolvemos junto con las losetas del juego base o las expansiones que hayamos elegido. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Ubico una loseta tal cual como se ubican siempre, pero en este caso, si tiene esta ficha de lingote de oro, lo que voy a hacer es tomar un lingote de oro y ubicarlo en esta loseta. No se ubica directamente en una estructura, sino que en esta pieza de aquí. Y además un segundo lingote en una loseta colindante. Puede ser ortogonal o diagonal, entonces en este caso si dejé esta pieza aquí, puedo ubicar también uno acá. Si por ejemplo hubiese ubicado esta pieza aquí, puedo ubicar este lingote de oro aquí y además un lingote de oro acá. De esa forma van a ir apareciendo los lingotes de oro. Ahora, ¿cómo se obtienen? Se obtienen cuando una persona logra cerrar una estructura que provoque una puntuación. Y en ese caso se lleva todos los lingotes la persona que tenga mayoría en esa estructura de ahí. Por ejemplo, supongamos que este lingote de oro estaba aquí y este lingote estaba aquí. Jugador rosado va a ubicar esta pieza aquí.
provoca una puntuación, se lleva sus puntajes, pero además se lleva estos lingotes de oro. Independiente de que, por ejemplo, en esta de aquí no estaba en la ciudad, porque, insisto, el lingote no va a una estructura específica, sino que va a la loseta. Entonces se llevaría 2 lingotes de oro. Ahora, ¿qué ocurre en caso de empate? Ahí la persona que provocó la puntuación se va a llevar un primer lingote, después la siguiente persona otro, y así se van a ir repartiendo. Por ejemplo, supongamos que esta pieza estaba aquí y este jugador había dejado esta loseta acá, el jugador azul la había dejado hasta aquí. Vamos a cerrar este camino de aquí, supongamos que también había un lingote de oro acá y busco una pieza rápidamente. Estaba esta pieza acá. Entonces, jugador azul va a ubicar esta pieza aquí, provocó que se puntúe y además había lingotes de oro en esa zona. Pero ambos recibimos puntuación. Entonces, primer jugador recibe un lingote, siguiente jugador recibe un lingote. Supongamos que había lingotes aquí también. En este caso el jugador azul se va a llevar 2 y el verde se va a llevar 1, porque se reparten de esa forma. Primero el que provocó la puntuación y después los siguientes. Ahora, ¿por qué querríamos recibir lingotes? Porque al final del juego vamos a recibir esta puntuación de acuerdo a nuestra cantidad de lingotes. Y aquí cada lingote recibe esa puntuación. Si por ejemplo terminé con 7 lingotes, cada lingote vale 3 puntos, así que serían 21. Harto puntaje por los lingotes que si los planifican bien les pueden dar harta puntuación. Y también le da un toque mucho más competitivo y latente al tema de dónde voy a ubicar qué lingote y qué zona voy a puntuar. Que obviamente si mezclan con otras expansiones les va a dar un sentido mucho mayor. Nos vamos ahora a el mago y la bruja. Y estas dos figuras le van a dar también un toque mucho más agresivo a Carcassonne. Tenemos la figura morada, que es el mago, que es buena en el contexto de juego, y la figura de la bruja, que es naranja y que es mala. Por algún motivo yo asocio más el morado a la bruja, pero la figura más alta es el mago y la más baja es la bruja. ¿Cómo funciona? Tenemos estas 8 nuevas losetas con el símbolo de magia en la parte de abajo, exactamente igual que las demás, se mezclan. Si aparece una loseta con ese símbolo, voy a ubicarla exactamente igual que como siempre ubico losetas, pero además ahora puedo entrar en juego con el mago o la bruja o cambiarlo de posición. ¿Y qué es lo que hace? Si yo ubico al mago en una estructura y esa estructura después se puntúa, aquí ya me confundieron, ¿ve? Este es el mago. Si yo ubico al mago en una estructura y después se puntúa, me va a entregar un punto extra por cada una de las estructuras que corresponda. Si por ejemplo esta pieza se cierra aquí, me va a entregar 2, 4, 6, 8 puntos, pero con esta figura me va a entregar 3 puntos más. Y al revés, si yo ubicase a la bruja y esto se puntúa, me va a entregar solamente la mitad de la puntuación. O sea, aquí en lugar de 8 puntos serían 4. Imagínense el nivel de odio y destrucción que se va a generar con el mago y la bruja. Porque por un lado nos conviene jugar mucho con el mago, pero también la bruja le quita harto puntaje. Imagínense una bruja con una catedral que les daba 3 puntos, ahora les va a dar la mitad. Pasan muchas cosas en ese sentido. Pero es bastante simple desde esa perspectiva. Punto importante, nunca se puede encontrar el mago y la bruja en una misma estructura. Pero si por X motivo las ciudades o los caminos se fusionasen, por ejemplo, supongamos esto solamente para el ejemplo, que estaba esta pieza aquí, después se ubicó esta pieza acá, ahí por ejemplo, y alguien ubicó aquí a la bruja, después estaba esta pieza aquí que tenía al mago, uy, se cae el mago, ahí sí. Y después alguien juega una pieza y la deja aquí. En este caso se encuentra el mago y la bruja, así que debo retirar a uno de esa sección de ahí. Yo decido cuál, pero nunca se pueden encontrar a propósito ni por casualidad. Si se llegasen a encontrar, debo retirar a uno. Pasamos ahora a la mini expansión que creo es la más estratégica de todas porque tiene mucho que ver con la puntuación directamente, que son los ladrones. Vamos a mezclar las 8 losetas de ladrones exactamente igual que las demás, vamos a revolverlas, las mezclamos con el juego base y cada uno de nosotros va a recibir su ficha de ladrón. Vamos a dejar aquí la zona de puntuación al alcance porque tiene mucha implicancia en esto de aquí. Supongamos que la partida avanzó, tenemos aquí distinta puntuación, distintos jugadores y le toca al jugador azul. Voy a robar una loseta y es una loseta de ladrón. Voy a ubicarla tal cual siguiendo las mismas reglas de siempre, pero ahora voy a poder ubicar a mi ladrón
al lado de otro jugador. Por ejemplo, al lado del jugador rosado. Ahí hacerle compañía. Después la persona que sigue en turno va a poder ubicar a su respectivo ladrón, si es que no lo había ubicado ya. Si es que ya lo había ubicado, lo va a poder cambiar de casilla. Pero aquí viene lo importante. Supongamos que el rosado va a jugar y va a poner esta pieza aquí. Va a recibir 8 puntos, pero yo, como tengo al ladrón al lado del rosado, voy a recibir la mitad de esa puntuación. Entonces este avanza 1, 2, 3, 4, 5, 6 y yo avanzo 1, 2, 3. Lo que define el manual como escamotear. Y bajo esta lógica vienen varias excepciones. Supongamos que, por ejemplo, este jugador tenía a su ladrón ahí y este jugador tenía a su ladrón acá. Misma lógica, voy a jugar como jugador rosado con esta pieza aquí, voy a recibir 8 puntos, pero el azul va a recibir 4. En este caso no va a recibir la mitad de esa puntuación este ladrón, sino que va a avanzar junto a mí. Va a recibir esa puntuación que creo que caía aquí. Y en este caso, ahora en un futuro le da la oportunidad de recibir esa mitad de puntuación, que como dice el manual, hay honor entre ladrones. Este es bien curioso porque de cierta forma conviene cerrar cosas pequeñas para que el otro jugador no reciba tanto puntaje. Entonces estos caminos pequeños, por ejemplo, estos que me dan 2 puntos, si veo que el jugador azul me está escamoteando a mí como jugador rosado, le voy a dar solamente 1 punto y que deje de molestar. Y por eso añade esta capa extra de complejidad a la estrategia de qué puntuar y cuándo. Así que este ladroncillo va a ser bien curioso y un aporte bastante particular y, como digo, más estratégico a lo que es Carcassonne. Finalmente, la última mini expansión son los círculos en los cultivos. Esta es bien curiosa porque nos va a obligar a reformular un poco lo que es Carcassonne. Tenemos estas 6 figuras, pero son 3 símbolos distintos, donde este símbolo va a afectar a los campesinos, este símbolo va a afectar a los caballeros y este símbolo va a afectar a los ladrones, o sea, a los que están en los caminos. ¿Qué es lo que ocurre con estas piezas? Se añade una cuarta acción. Recuerden que la primera acción es ubicar una loseta, la segunda es opcional, ubicar un seguidor, la tercera provocar una puntuación si corresponde, y ahora añadimos una cuarta opción. La persona que ubica la loseta juega su turno totalmente normal, pero ahora se añade esta cuarta opción que tiene 2 opciones. Ubicar seguidores extra al costado de los que ya tenemos o retirar seguidores, y siempre respetando los que aquí se muestran. Por ejemplo, un jugador va a retirar esta pieza, la va a ubicar según corresponda, vamos a dejar esta pieza aquí, acá. Y ahora todos podemos ubicar un segundo caballero, porque tiene el símbolo del escudo, en las ciudades donde ya tengamos presencia. Entonces el jugador rosado puede hacer esto, ubicar un segundo seguidor ahí. El azul no puede porque no tiene caballeros y el verde tampoco. Así que aquí se pone bien curiosa la cosa. Después supongamos que otro jugador va a ubicar esta pieza aquí, y este tiene que ver con los campesinos. Supongamos que efectivamente habían campesinos. Y lo que podemos hacer es lo mismo. Tener la opción A de ubicar un segundo seguidor o la opción B, que es más trágica, retirar cada uno de esos seguidores. Entonces el rosado retira un campesino, no tiene. El azul debe retirar un campesino, el verde debe retirar un campesino. Es un poquito más, comillas, violenta esta expansión porque esto de retirar seguidores hace que varíe bastante la cosa. Pero recuerden que, por ejemplo, tenemos máquinas voladoras que nos permite reubicar meeples. Entonces, esta por sí sola es un poco más agresiva, pero combinada con otras puede funcionar de una forma muy agradable. Recuerden al constructor, recuerden hartas cosillas que pueden pasar con estos círculos en los cultivos. Y esas, después de un largo rato, son todas las expansiones que vienen en la Big Box de Carcassonne. Vámonos a los comentarios. Ahí tenemos entonces a la Big Box de Carcassonne. Comentario positivo en primer lugar. Me gusta el mundo de posibilidades que te ofrece esta Big Box. El saber que existen múltiples expansiones y mini expansiones y el cómo se combinan. El cómo poder incorporar algunas a veces, otras no. Probar diferentes combinaciones. Creo que le da un plus muy agradable a esta versión. Así que me encanta esa posibilidad y que haga honor a su nombre de Big Box, porque realmente trae muchas cosas. El segundo punto positivo es que me gusta mucho la interacción que existe entre estas expansiones. Lo comentaba durante el video, que hay algunas que cuando piensas en combinarla con otra funcionan de una forma muy agradable. Por ejemplo, esto de los círculos en los cultivos mezclado con máquinas voladoras, maravilloso. Y así hartas combinaciones más.
El punto negativo sí del juego tiene que ver con esta expresión de 11 expansiones, porque finalmente son 2 expansiones y 9 mini expansiones. Es un detalle que creo puede ser considerado menor, pero igual es importante transparentar en ese sentido que algunas expansiones ya se han visto, otras son más exclusivas, pero es importante aclarar que son 2 expansiones y 9 mini expansiones. Pero más allá de eso, me encanta la Big Box de Carcassonne. Ustedes saben que me encanta Carcassonne y la posibilidad de expandir este mundo siempre es un agrado. Así que extremadamente recomendada la Big Box de Carcassonne.